Bienvenidos al cuarto y último encuentro de la asignatura de Geopolítica de la Fundación Universitaria Uniclaretiana. Como ustedes vieron, el enunciado del encuentro sincrónico de hoy está ligado a la geoeconomía, por ende seleccioné el tema de energía, medio ambiente y geopolítica como eje de referencia para nuestro análisis en la sesión del día de hoy. Lo primero que quiero plantearles es una cuestión muy simple. ¿El hecho de ser el dueño de los recursos naturales en realidad nos hace ser ricos? Hay muchos paradigmas en la actualidad que hablan de la maldición de los recursos, donde naciones que son dueñas de minas de carbón, de yacimientos petrolíferos, de yacimientos de gas, de coltán, de oro y de diferentes tipos de recursos, no son ricas en sí mismas y que la mayoría hace parte de los países en vías de desarrollo. La pregunta que surge ahí es, ¿por qué, si son los dueños de este tipo de materiales, tienen tantas dificultades económicas? Una de las perspectivas que podríamos ver es cómo se ha dado la división del trabajo en el mundo, donde muchas de las naciones que estamos ubicados al sur de la línea del Ecuador tenemos una función que podríamos llamar de despensa o de yacimiento para las naciones que están ubicadas en el hemisferio norte. Una distribución del trabajo que se dio básicamente es el Acuerdo de Yalta, pero que también hace parte un poco de los ejes hegemónicos y de los bloques económicos que se han constituido. Nosotros sabemos que hacemos parte del bloque de los Estados Unidos y que nuestra postura económica siempre ha sido de dependencia. Es más, puede que nos hayamos salvado del área de libre comercio de las Américas en términos de no firmarla como estaba siendo estipulada tanto por Estados Unidos, México y Canadá, pero no nos salvamos, entre comillas, del TLC, un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos, donde ambos abren sus mercados, donde ambos tienen la posibilidad de intercambiar recursos, pero el tema del tamaño de las economías hace que para unos sean más beneficiosos que para otros. Bajo esa perspectiva, es importante que nos demos cuenta que, por ejemplo, el hecho de tener petróleo, el hecho de tener carbón y no poderlo explotar nosotros porque no tenemos la infraestructura, hace que tengamos concesiones. Por ejemplo, en Cerrejón. En Cerrejón hay una concesión internacional y están haciendo un proceso de minería que va además en contra de la Constitución porque es de minería a cielo abierto. Tuvimos un magistrado de la República que pues se genera una demanda. Con esta demanda nos tienen que pagar porque están haciendo una explotación inadecuada, se cierra el cerrejón por un día, vuelven las operaciones después de pagar la multa, pero finalmente nos demandan a nosotros por impedir su actividad económica y tenemos que pagarles mucho más que el monto que nosotros les demandamos. Cuando estaba la British Petroleum, por ejemplo, explotando en los llanos orientales el petróleo, nosotros siempre sacamos los productos de nuestra tierra, es una economía que es extractivista, los enviamos al extranjero y los volvemos a comprar procesados, lo que nos pasa con la gasolina. No tenemos la suficiente infraestructura en términos de refinamiento para poder suplir con el consumo interno. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa? Nuestra infraestructura económica no se ha preocupado por fortalecer estos nichos de producción y que nosotros mismos podamos hacer la explotación. Preferimos siempre la concesión. Muy distinto a lo que pasó en su momento en Venezuela, cuando se hizo el proceso de nacionalización del petróleo y evidentemente incluía toda la infraestructura que tenían las multinacionales. No con esto estoy diciendo que el Estado colombiano deba hacer un proceso de expropiación, pero lo que sí debe hacer el Estado colombiano, en lugar de vender activos productivos, como en su momento fue Isagen, es fortalecer aquellas empresas que, por ejemplo, están ligadas en estos sectores para que la ganancia que resulta del ejercicio extractivo, que puede ser terriblemente contaminante y afectar terriblemente a nuestro medio ambiente, al menos, si lo vamos a hacer, que la ganancia quede para el territorio y no para los extranjeros. No con esto estamos haciendo declaraciones xenofóbicas, lo que estamos planteando es que el fortalecimiento de la economía nacional debe darse obviamente a partir del ejercicio no solamente de las empresas colombianas, sino también del Estado colombiano. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta en esto de los recursos naturales y mineroenergéticos es cómo los factores geográficos inciden en los ejercicios económicos o geoeconómicos. Primero, tengamos presente los costos. En un primer nivel, los costos de explotación de cualquier tipo de hidrocarburo son muy altos, son muy costosos. La infraestructura tecnológica cuesta muchísimo. Por eso es que en ocasiones es más fácil concesionar que hacer el mismo proceso de producción. Aparte de los costos está el tema de la accesibilidad.
No encontramos los yacimientos en los lugares de más fácil acceso, no encontramos los yacimientos en las llanuras más sencillas, muchas veces los encontramos en bosques, en selvas, inclusive en páramos, que afortunadamente está prohibida la explotación por parte de la Corte Constitucional. El acceso a los recursos, cuando se complejiza, hace que los recursos sean mucho más costosos, por ende la explotación puede volverse más atractiva para privados que busquen algún tipo de concesión. Esto de la accesibilidad es un elemento determinante para los valores de los productos en el mercado, en la bolsa, y también para lo que está proyectando las ganancias del Estado donde se da el recurso. Tenemos el factor tecnológico, evidentemente hay varios tipos de explotación, hay explotaciones más limpias, hay producciones energéticas que son más amigables con el ambiente, pero son tecnologías que son costosas y que no todo el mundo puede implementar. Nosotros estamos basados en el hidrocarburo como fuente de energía, y me refiero al petróleo y sus derivados, al carbón. Sin embargo, hay formas de producción energética que están comenzando a gestarse, por ejemplo, la producción con biomasa, y es con la recuperación de productos de carácter orgánico y a través de una transformación energética convertir este producto en energía con un uso potencial en el hogar y en las industrias. Aparte de la tecnología también está el tiempo. Nosotros no podemos detener la producción energética, todo lo contrario, debemos optimizar y buscar la manera de que este tipo de producción sea lo más rápida y lo más económica posible, dado que de ello depende las industrias de diferentes sectores de orden mundial. Realmente imagínense un día donde no haya ningún tipo de energía disponible, por ejemplo, en términos de la producción industrial colombiana. Afectaría profundamente el Producto Interno Bruto Nacional, por lo tanto, estaríamos afectando los ingresos no solamente de los productores, sino que también pondríamos en riesgo a los trabajadores. Retomando entonces, podemos pensar que los estados pequeños, los estados en vías de desarrollo, los estados emergentes, tienen que planificar mejor el proceso de extracción de los recursos mineroenergéticos y además tienen que hacerlo con una visión de objetivos de desarrollo regional. ¿Eso qué quiere decir? Buscar la descentralización y el equilibrio, fortaleciendo las zonas de explotación, buscando alternativas para que la comunidad se vincule a los procesos y no simplemente como actos de responsabilidad social empresarial, solo que si en realidad tiene que hacerse ese proceso productivo en términos de minería que sea beneficioso para la comunidad. Sabemos que la minería en sí misma tiene demasiadas implicaciones ecológicas que son innegables, por eso es que la producción de hidrocarburos en el mundo ha generado grandes problemas ambientales y forestales, pero si no hay otra opción, estos procesos deben ser concienciados y deben ser conciliados localmente para que el impacto a las comunidades vecinas o cercanas y aledañas no sea tan grande y que haya una redistribución social o una contribución para que estas comunidades que quedan en desventaja ecológica o en desventaja social pues no se vean aminoradas por el proceso productivo. Por otra parte, tendría que darse un proceso de repotenciación regional en busca de beneficios locales. Hay que buscar interconexiones, hay que buscar mejoramiento de vías, hay que buscar mejoramiento de hospitales, es decir, todo aquello que pueda ser promovido a partir de los procesos energéticos debe darse, de los procesos extractivos, de los procesos de transformación. Y esto debe velar por procesos de integración de carácter intra y extraestatal, es decir, las agencias del Estado responsables con las autoridades locales y también con las comunidades. Con esto nos puede venir a la memoria lo que pasó en Cajamarca cuando se hace la consulta para el tema de la minería, que el pueblo dice que no, pero que finalmente se autoriza la explotación minera del oro en Cajamarca. Nos puede parecer absolutamente injusto dado que la población residente donde se va a dar el impacto y el daño ecológico dijo no. Pero recordemos también que el subsuelo es propiedad del Estado y que no solamente es propiedad del habitante del territorio específico, sino que es de toda la nación. ¿Se debió haber hecho de otra manera? Claro, porque Cajamarca tiene la razón en cuanto a su deseo no de la explotación de este tipo de mineral. El tema es cómo la legalidad permite que aún así se realice. La única forma en la que se podría prohibir es a través de un fallo de la Corte, como sucedió con la posible explotación por fracking en la Macarena. Solo con este tipo de características se pueden detener los procesos con medidas de protección o con medidas cautelares. Es importante que sepamos que hasta que no tengamos en ejercicios de energías alternativas, bien sean parques eólicos, bien sean plantas de biomasa,
más hidroeléctricas, menos termoeléctricas, pero hidroeléctricas bien hechas, no como la catástrofe de Hidroituango, no podremos salir de la producción a través de hidrocarburos en términos de energía. Es una realidad que nos va a acompañar hasta que hagamos los famosos procesos de reconversión y de transformación. Mientras eso sucede, tenemos que buscar la manera de disminuir el impacto en las comunidades y obviamente en el ambiente. Avanzando un poco más y dejando un poco de lado el tema de los recursos mineroenergéticos, también tenemos que darnos cuenta que no es el único problema que tenemos en términos de productos desde la característica de extractivismo. La energía es un tema, pero también tenemos el tema de los alimentos de alto valor proteico. Nosotros hemos escuchado muchísimo hablar del tema de las semillas modificadas, hemos escuchado hablar del uso de la ingeniería genética para el mejoramiento de especies en términos animales, por lo menos aquí nosotros conocemos nuestro ganado, las vacas Holstein, los Cebú, pero hay otro tipo de razas que han sido mejoradas genéticamente, como por ejemplo la vaca azul belga. Los invito a que hagan una búsqueda en Google y miren cómo es ese animal, es una vaca, pero que en lugar de un set de músculos tiene 2 sets de músculos que se han dado para la producción y el mejoramiento de la producción de alimentos en un contexto específico. Uno de los puntos más importantes que tenemos en términos de recursos naturales es la producción de alimentos de alto valor proteico. O también lo podríamos ver desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, es decir, tenemos la capacidad de alimentar a nuestra gente y qué tipo de alimento les damos. Otro recurso natural estratégico es el agua dulce. Se dice que más o menos la mitad de la masa terrestre es agua, pero de esa el mayor porcentaje es agua salada que está en nuestros mares y nuestros océanos. El agua dulce o el agua con posibilidad de ser consumida por el humano es reducida. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si permitimos minería cerca de los nacimientos de agua? ¿Qué hacemos si permitimos extracción, por ejemplo, de ciertos tipos de materiales o deforestación en ciertas zonas de montaña o de bosque para otro tipo de procesos productivos y acabamos con las fuentes de agua? El agua dulce es un privilegio que tenemos naciones en términos de producción. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos una gran cantidad de fuentes hídricas, pero esto no quiere decir que nosotros podamos permitir el uso indiscriminado y la afectación de los entornos que permiten la producción de agua. El agua dulce es un recurso de alto valor. En términos de producción de agua, estamos hablando no solamente de la importancia para el territorio donde se consume, sino que es en suma importante para la preservación del medio ambiente. Sabemos que en la actualidad tenemos unos presidentes que no les interesa, por ejemplo, el tema del medio ambiente. Donald Trump es uno de ellos, que prefiere sacar a Estados Unidos de los protocolos ambientales que mantener el cumplimiento, a otros como Jair Bolsonaro de Brasil, que no tienen el temor de decir públicamente que el Amazonas no es ningún patrimonio de la humanidad y que el Amazonas debe y puede ser explotado. Entonces, con esas perspectivas estamos poniendo en riesgo la preservación no solamente del ecosistema, sino que cuando tú pones en riesgo la preservación del ecosistema, estás poniendo en juego la preservación de la especie, de los humanos, no solamente de los animales que viven en el contexto. Y así como hablamos de la energía, tenemos que hablar de los metales críticos. Ustedes en la primera etapa del curso, por ejemplo, hicieron un portafolio sobre el tema del coltán. Es uno de los minerales más importantes en la industria tecnológica. Y su explotación, como ustedes mismos lo leyeron, produjo conflicto armado, produjo muertes y en nuestro país también produjo demasiados problemas, dado que en el sur del país muchas de las minas de coltán estaban a manos de la guerrilla y hacían parte de los esquemas de financiación. ¿Esto qué quiere decir? Que el dominio de los recursos se vuelve fundamental para las naciones. Primero, porque si se tienen los recursos se pueden gestionar ciclos económicos, energéticos, ambientales, alimentarios, coordinados o dirigidos por el Estado-Nación. Si el Estado tiene la capacidad de realizar estos ciclos, garantiza la estabilidad, y cuando usted garantiza la estabilidad, usted logra desarrollar mejor las instituciones y los procesos ligados a él. Por otro lado, está la tecnología. Con una buena tecnología para cualquier tipo de explotación, usted lo que hace es mejorar la manera en que se realiza el proceso de explotación y al así hacerlo puede optimizar los productos y los resultados. Y obviamente el financiamiento. Sí, la tecnología es costosa, pero cada vez que usted mejora un proceso tecnológico, evidentemente va también a reducir los costos a mediano y largo plazo de producción, lo cual va a redundar en ganancias para la nación.
Todo esto lo podemos ver desde la perspectiva de la convergencia de los factores geopolíticos en términos de recursos. Especialmente cuando pensamos en los energéticos, tenemos que pensar primero en la localización, y esto funciona para energéticos, para mineros y para alimentarios. ¿Dónde están? Después de encontrar la localización del recurso, tenemos que saber cómo los transformamos. Nosotros no tenemos la capacidad de transformar todos nuestros recursos, pero tenemos algunos. Por ejemplo, con la caña de azúcar se hace etanol, con el etanol se genera biodiesel. Es una forma en la que transformamos ciertos tipos de recursos dependiendo de nuestras capacidades instaladas. Después de la transformación, de hacer un nivel básico o más alto, tenemos que pensar en cómo transportarlos. Después de que los transportamos, cómo los almacenamos, y después de almacenarlos, cómo los distribuimos. Eso es una convergencia de factores. Un estado con una capacidad real tiene la posibilidad de seguir los 5 pasos de la convergencia para que estos recursos energéticos o esos recursos mineros o esos recursos alimentarios puedan ser aprovechados en términos económicos, es decir, que la venta de estos productos renuncie en ganancias para el Estado y que de esta manera, al redundar en ganancias, el Producto Interno Bruto aumente y que el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, su distribución por persona, en realidad pueda verse detallado en esta población. Cuando los procesos productivos se dan de una manera eficiente, lo que tenemos es la posibilidad de mejorar procesos industriales, de mejorar la calidad del empleo, en algunos casos hasta mejorar los salarios de aquellos que están vinculados con este proceso. Está ligado a las dinámicas de explotación y al manejo de los recursos por parte de las naciones que tienen la posibilidad de tomar la vocería internacional. Para cerrar, les quiero dejar esta inquietud para que lo busquen en YouTube. Hay un video sobre la explotación de petróleo de Chevron Texaco en Ecuador y cómo esta explotación afectó a comunidades indígenas enteras y afectó el ecosistema. Miremos cómo un problema que es netamente económico como la producción de petróleo puede llegar a convertirse en un problema no solamente ecológico sino social y que llega hasta las altas cortes internacionales y cómo la influencia de una empresa extranjera logra ganar por encima de los derechos de un pueblo de origen. Con esto cerramos el chat del día de hoy. Les agradezco mucho por haber asistido a todas las sesiones. Ahora pasemos a responder las preguntas de la semana. Que tengan un excelente fin de jornada.